Hola, buenas noches República Dominicana. Qué bueno estar de nuevo con todos ustedes en una nueva entrega de Consensuando. Un inmenso placer volver a los hogares dominicanos luego de estas pequeñas vacaciones con motivo de la celebración de la Semana Santa, y nos sentimos muy contentos de saber que todos ustedes están tranquilos en sus hogares observando una nueva entrega de su espacio Consensuando. Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión, como siempre, sus anfitriones de este espacio. Tabaré, buenas noches, bienvenido, ¿cómo te sientes? Buenas noches, Medrano, como siempre agradeciendo primero a Dios la oportunidad, el privilegio y el placer de dirigirnos a todos ustedes a través de esta gran plataforma Consensuando, que tiene más de una década trayendo temas de interés para debatir, para tratar de incidir, para informar, para edificar a toda la ciudadanía que nos sigue a través de este canal 19 y también a través de YouTube. Medrano, que muchas personas me hacen la referencia que, mira, no te pude ver en el programa, en el horario. Tú sabes que a veces los sábados son días de que la gente sale a disfrutar, sale a un restaurante, pero siempre le dan seguimiento y son suscriptores de ese canal de YouTube, que es una oportunidad maravillosa e impresionante que nos da de enterarnos siempre de lo que acontece en los programas de televisión, que ya los que se encuentran insertados en la modernidad no se quedan solamente, incluso bueno, hasta los programas de radio ahora han incursionado en esta parte, porque eso te genera una oportunidad de llegar a muchos que no pueden verte a través de la televisión y se queda ahí latente, tanto en YouTube como en las redes sociales. Es decir que es una oportunidad y a través de la cual muchas personas nos dan la reseña, y lo cual agradecemos, de continuar con su programa Consensuando. Así es, además destacar que este espacio es una producción general de los señores Gustavo Sánchez y Víctor de Asa, quienes envían saludos especiales, como siempre, a todos nuestros amigos televidentes. Tabaré, y esta semana pues hemos visto durante el transcurrir de los días el informe emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias y los organismos de seguridad del Estado con motivo al operativo Semana Santa por la Vida 2022 que se realizó en República Dominicana durante este asueto con motivo de la Semana Mayor. Lamentablemente, nuevas cifras de fallecidos, personas intoxicadas, bastantes riñas, algo que parece ser ya una práctica cotidiana, a pesar de todo ese andamiaje que se monta estratégico de campaña, de prevención y también de hacerle frente al desplazamiento de los dominicanos que deciden visitar distintos puntos del país, pero seguimos manteniendo estas cifras lamentables. A todo esto también el trayecto de la Semana Santa ha estado muy marcada por eventos trágicos, violentos, de sangre, que han llamado nuevamente la atención de los dominicanos, y son esos fenómenos de violencia intrafamiliar, violencia de género, los feminicidios que se han estado registrando. Es penoso que más de 3 mujeres hayan sido asesinadas por sus parejas o exparejas durante esta semana que concluyó, la pasada semana de Semana Santa, y esto ha llamado nuevamente la alerta y la atención de las autoridades. Hemos visto cómo la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, se manifestó precisamente en esta semana preocupada, porque independientemente del esfuerzo que están haciendo las autoridades de llevar el mensaje, de llevar la orientación, de tener campañas para hacer conciencia entre aquellos hombres que no tienen este nivel de capacidad de entender que probablemente una relación de pareja ya no pueda continuar, pues deciden ponerle fin de una manera tan trágica, tan dolorosa como es aquella que lleva el luto a las familias. Muchos de ellos también no solamente se están limitando a agredir a su pareja inmediata o a su expareja, sino que están llevando el luto más allá. Y hemos visto cómo en estos últimos casos personas atentaron en contra de la vida de la madre de su pareja, o también en contra de la vida de hijos de sus exparejas. Y todo esto nos llama a la reflexión para que entendamos que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, sino que todo tipo de problema tiene algún tipo de solución, y hay que reenfocar, de verdad que hay que reenfocar y reforzar las medidas y las decisiones de las autoridades en cuanto a las políticas para hacer frente a esta violencia intrafamiliar, esta violencia de género y a estos feminicidios que están pasando en República Dominicana. Tabaré. Sí,
Me gustaría agregar, Medrano, a propósito de ese tema, que desde hace varios años vengo escuchando al exdiputado y comunicador José La Luz, que él tiene un proyecto, una forma de abordaje de este tema tan preocupante de la violencia intrafamiliar, de la violencia específicamente contra la mujer, aunque yo soy de lo que dice que la violencia no es solamente contra la mujer, realmente los dominicanos somos violentos en sentido general. Pero abordando este tema, él tiene un proyecto interesante que él llama como el botón de pánico, que a veces me sorprende por qué no ha sido tomado en cuenta, porque el caso de José La Luz fue diputado, me parece que era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que incluso fue hasta de los aspirantes a secretario general, aunque posteriormente se retiró, comunicador en un tiempo de la Z y comunicador también de un programa importante de radio, El Sol de la Mañana, que yo quiero aprovechar aquí para hacer la sugerencia de que ese proyecto que él tiene se utilice como un plan piloto, porque también a veces tú dices, bueno, no necesariamente una política debe ser ejecutada en las 32 provincias del país. Es decir, las estadísticas nos pueden ayudar. Ok, en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, el año anterior ocurrieron los desafortunados feminicidios, ocurrieron 10, 15, 20, lo que fuere. Vamos a tomar un plan piloto de este proyecto que tiene, en este caso el comunicador, anteriormente diputado, José La Luz, y vamos a ponerlo en práctica en San Francisco de Macorís, por ejemplo, en la provincia de Hermanas Mirabal, en 2 provincias, y vamos a ver qué pasa. Si en el año anterior ocurrieron tantos siniestros y al año siguiente ocurren menos, pues entonces ya tú evalúas la posibilidad de que se sigan agregando provincias y eventualmente que se pueda aplicar en el país completo, porque si bien es cierto, como siempre mencionamos, que toda obra del hombre tiene imperfecciones, pero él se ha empoderado de ese tema y tenemos que reconocer que no se ha sido lo suficientemente exitoso en ese tema, y ya eso es un problema de Estado. Esto no tiene que ver con partido ni de gobierno, es un problema de Estado que amerita que hagamos mucho más que visibilizarlos a través de los medios de comunicación, que se hace correctamente y muy bien, pero tenemos que empezar a impactar, a que se reduzca de manera sostenida esas cifras, y realmente hay como un estancamiento. En algunos años no se empeora, pero se queda prácticamente igual, lo que significa que no hay progresos, y es una situación que, además del abordaje cultural que te va a dar un eventual resultado a mediano y muchas veces hasta largo plazo, porque se habla de un problema que tiene que empezar en la escuela, y eso está bien, pero tenemos que irle dando solución a lo que está pasando hoy. Entonces, yo quiero aprovechar aquí para hacer la exhortación al Estado Dominicano y puntualmente al Ministerio Público, la Justicia, de que se tomen un café con el exdiputado José La Luz y que hagan planes pilotos con esas ideas, a ver qué pasa. Al final de la jornada, lo que se quiere es que reduzcamos esas lamentables estadísticas, y yo pienso que pudiera ser interesante que lo escuchemos a él sobre ese tema. Así es, no está de más hacer ese esfuerzo para ayudar. Bueno, pues antes de ir a la pausa, queremos anunciar el invitado que tenemos para esta noche en nuestro espacio Consensuando. Hablábamos en principio de temas de movilidad durante el pasado fin de semana de la Semana Santa, y tenemos a un experto en temas de tránsito, movilidad, transporte terrestre en República Dominicana. El diputado Rafael Tobías Crespo, diputado del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo, es nuestro invitado en la noche de hoy. Gracias, Tobías, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Francisco Medrano, por la invitación. Tabaré Ramos también, saludando los televidentes que siempre le siguen este espacio, sobre todo mandando un saludo a mi ex colega municipalista,
y es diputado Víctor de Asa, y también a nuestro colega actual del PLD, Gustavo Sánchez, vocero de ese partido. Cómo no, todavía vamos a estar hablando contigo bastante sobre los temas, diversos temas del país, pero sobre todo ese tema que tiene que ver con relación a la movilidad, al transporte, al tránsito terrestre en República Dominicana. Y quién no más que Tobías Crespo, quien es el creador de la ley que regula ese importante sector de República Dominicana. Vamos a nuestra primera pausa comercial. En tan solo minutos estamos de vuelta en Consensuando, así que no le cambien. Orgánico Guayacanes es un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que iban a traer el proyecto a la comunidad, y yo dije, ay, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante, porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida con nuestro señor presidente y con Supérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio. La Cámara de Diputados realizó un arduo trabajo que incluyó la aprobación de varias iniciativas legislativas, el estudio de importantes proyectos de ley y el reconocimiento a grandes entidades y personalidades de la República Dominicana. Con la asistencia de legisladores de las distintas bancadas políticas, la institución entregó un pergamino de reconocimiento al empresario y filántropo Emilio Alcedo Reyes Vargas por su trayectoria en la enseñanza de técnicas productivas de tabaco y de actividades industriales. Asimismo, Alfredo Pacheco anunció la celebración de una vista pública de parte de la Comisión de Junta Central Electoral que estudia los proyectos de ley del régimen y código electoral. También la Comisión Bicameral continuó con el estudio de los proyectos de ley de extinción de dominio y la de derechos humanos, visitó la cárcel La Victoria para dar seguimiento al trato de los internos. Igualmente, 33 comisiones más estudiaron diferentes proyectos de leyes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha atractivas tasas, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde nuestra llegada al Ministerio de Educación, asumimos la firme decisión de garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la educación sin más limitaciones que le imponen sus competencias, sus actitudes y su dedicación. Por eso quiero reiterar el compromiso de nuestro ministerio con garantizar a los adultos y a las personas jóvenes también que por diferentes motivos y causas no pudieron completar sus estudios primarios y secundarios, garantizarles una oportunidad para que puedan hacerlo con calidad. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte.
Estamos de vuelta en Consensuando. Gracias por la sintonía y como avanzábamos previo a la pausa, está con nosotros Rafael Tobías Crespo, diputado del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo. Inmediatamente, Tobías, conocer una opinión general sobre su valoración a la implementación, a la puesta en marcha, a la creación de la Ley de Tránsito y Movilidad Terrestre en República Dominicana, ya a casi 6 años de su implementación en nuestro país. 5 años, ¿no? Sí, bueno, nosotros en primer lugar queremos valorar con la promulgación y la aprobación de esa ley que fue el 21 de febrero del año 2017, se estableció una voluntad política de todos los partidos, es decir, del Partido Revolucionario Moderno, del PRD, del PLD, en ese tiempo no estaba la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, todos los partidos minoritarios. Hubo un gran consenso con todos los sectores empresariales, transportistas, motoconchistas, todos los sectores, porque escuchamos a todo el mundo. Duramos discutiendo esa ley, que yo que presidí la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial por 6 de los 10 años de los últimos 2 periodos congresionales. Le dedicamos más de 5.000 horas de comisiones, 400 y pico de reuniones, vistas públicas. También tuvimos una experta argentina con más de 27 años en el tema de transporte y de la regulación del transporte terrestre como actividad económica, porque tú sabes que esta es la primera ley de transporte terrestre. No había en República Dominicana una ley de transporte terrestre. La primera ley de seguridad vial, no había una ley de seguridad vial. Esta ley establece y tipifica los delitos contra la seguridad vial, y no había una ley de movilidad urbana e interurbana, que es muy consustancial con la municipalidad. Y los ayuntamientos, lo que teníamos una ley 241, 243 artículos, 50 años ya obsoleta, y que ya había, en su momento pudo haber sido lo mejor, ¿verdad? Tuvo algunas modificaciones o parches, ajustes, como le dicen, pero nosotros creamos un código, incluso es un modelo, si tú lo comparas con la mayoría de los países de América Latina, que son los países que tienen ingresos promedio. A veces uno quiere parecerse a los países desarrollados, pero hacia ahí vamos, pero las leyes son posibles, no hay leyes perfectas, sobre todo porque lo que hacemos somos los seres humanos. Y entendiendo que aquí había más de 30 años de conflictos de intereses, muchos intereses de por medio, pero esos intereses se depusieron. Ya tenemos su promulgación, se definió el Intran, eliminamos más de 10 instituciones que de manera caótica, dispersa y atomizada intentaban planificar, organizar y desarrollar y sancionar, sobre todo, regular una actividad tan importante como esta para el desarrollo del país. Se designaron las autoridades del Intran. De los 32 reglamentos, que creo que el Intran nos resumió en 23, hay 13 aprobados, todavía no en aplicación. Aprobados y promulgados por el Poder Ejecutivo, hay 10 que están en consulta, en vistas públicas, porque los reglamentos son los que le dan la vida, la organicidad a una ley. Y sobre todo que si poníamos todos esos reglamentos iba a salir más amplio que el Código Civil, que creo que el último que aprobamos contenía 2.503 artículos. Entonces hay condiciones del día a día, de la dinámica, de los avances de la sociedad, que la reglamentación le permite al Intran y a los ayuntamientos también, porque ahí se habla en 126 artículos de los 360, siempre se dice el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción. Es decir, que nosotros, entendiendo las atribuciones que le da la Constitución y la Ley 176-07, en cada momento quisimos evitar conflictos de competencia entre la municipalidad, que es el ejecutivo del territorio, y el Intran, que es la autoridad nacional, que eliminó a todas las instituciones, yo decía, muchas entelequias, instituciones que más que aportar lo que hacían era impedir el desarrollo del sector. Pero ya tenemos ley, está el Intran, está la DGC, que no es únicamente un cambio de nombre, es una nueva policía que nosotros aspiramos, aunque las expectativas no han sido logradas. Se ha podido avanzar más, las expectativas nuestras en el cumplimiento de la ley no nos ha llenado, no solamente a Tobías Crespo, que fui el autor y el proponente, sino a 15 legisladores que duramos todo ese tiempo, y luego en el Senado, que también se discutió en el Senado, y todo el esfuerzo que se hizo, pero no éramos ilusos, Francisco y Tabaré, de que creíamos que de golpe y porrazo, de la noche a la mañana, con el simple hecho de aprobar una ley, los problemas del sector se iban a resolver a la distancia de un clic. Muy por el contrario, fuimos tan
conocedor de la dinámica del Estado y de cómo se desenvuelve la administración pública, que dimos plazos en la ley. Por ejemplo, el plazo más largo fue el plan de renovación del parque vehicular, lo que están haciendo ahora con los corredores, que no lo están haciendo correctamente, pero es un mandato de la ley, que es la masificación, la colectivización del transporte público de pasajeros, sacar vehículos particulares para colectivizar, porque esa debe ser la apuesta. El transporte masivo colectivo es más seguro, debe ser más barato, aunque ahora lo están aumentando de 15 a 20 a 35 pesos y sobre todo sacando la onza donde están los corredores privados y sobre todo se supone que la aspiración nuestra es que el Estado, entiéndase el Poder Ejecutivo y los privados, traten al ciudadano de manera digna. ¿Qué significa eso? Que las expresiones de péguese como anoche, montar a la gente como sardinas, ¿verdad?, en los vehículos, o como dicen el palito de la cotorra, que es el palito que le ponen en el medio, y la ampliación que hacen a los vehículos que modifican su estructura de diseño. Esas no son las condiciones que aspiramos. Nosotros aspiramos a que haya frecuencia, haya itinerario, haya vehículos en buen estado, como se está construyendo con los corredores, que haya seguridad de que el pasajero va a llegar del origen al destino de manera segura, y sobre todo a una tarifa justa, porque el transporte, aunque el ministro de la Presidencia dice que la onza sale muy costosa y que se subsidian, creo que digo 187 pesos, nosotros los datos que tenemos creo que son 82 que subsidia a cada pasajero la onza, pero déjeme decirle al ministro de la Presidencia que el transporte tiene un componente eminentemente social y humano, que no solamente debe regirse por el principio de rentabilidad o de costo-beneficio o de valor presente neto de una inversión, y que también debe ser eficiente los privados, debe ser eficiente el teleférico, el metro, pero que en definitiva en todos los países del mundo se subsidia el transporte, sobre todo a los ciudadanos más vulnerables, es decir, a los que están colocados en el primer y segundo quintil, que son los más pobres, que sus ingresos son muy mínimos, debajo de 10,000 pesos, la mayoría de los empleados públicos y privados, y de 20,000 pesos, pero que la apuesta debe ser a la colectivización, y que en República Dominicana, lamentablemente, con un transporte caótico, desordenado, inseguro, que esa no debe ser la apuesta, nosotros estamos pagando, sobre todo los que se movilizan, el ciudadano de a pie, de un 20, un 25, un 30% de los ingresos en transportarse de mi casa al trabajo y de vuelta del trabajo a la casa, donde la mayoría de los países de América Latina es un 4 y un 6, no pasa de un 6, en algunos casos un 8%, es decir, de sus ingresos mensuales, lo que implica que cuando tú masifiques, colectivices y entonces entre en funcionamiento lo que le llaman la integración técnica, operativa y tarifaria. ¿Qué significa eso? Que tú con una tarjeta puedas montarte en el teleférico, abordar el metro de ahí, coger los corredores de la onza o de los privados, coger el tren, por ejemplo, y que en un plazo específico que tú tengas ese balance puedas, con un solo pago, ¿verdad?, movilizarte y desplazarte entre los principales municipios. Esa es la aspiración. Yo creo, espero estar vivo como autor de esa ley para lograrlo. Yo creo que se va a dar, porque la mayoría de los países han logrado eso. Y entendíamos que, por eso te dije que se puso 10 años para el plan de deschatarrización del parque vehicular, se puso 4 años al Intran a través de la escuela Enevial para que capacitara, certificara a todos los choferes y los conductores en todas las modalidades del transporte, pero también se dio un plazo, por ejemplo, para que lo que eran sindicatos, sabes que la ley establece, y no había nada escrito, porque el transporte público se desarrolló con lo que le llaman el uso y costumbre, la tradición, el derecho consuetudinario. Los sindicalistas cogían las calles, desarrollaban una ruta, esa ruta era de ellos y la defendían a pico, pala, piedra, punzones y palos, ¿verdad? Y así se mantuvo, pero no solamente en República Dominicana, Francisco y Tabaré, eso fue la historia en toda la América Latina, fue así, hasta que se llegó a un momento de colapso, de desorden, que fue inaguantable y hubo que aprobar y promulgar esta ley que lleva al orden, lleva a la regulación a legalizar lo que estaba ilegal, a dar derechos a través de los contratos. Estamos estableciendo que, por ejemplo, las rutas son del Estado, que es el que las construye, le da mantenimiento y las conserva, que puede operarlas
como la opera con la ONSA, con el teleférico, con el metro, el monorriel y todos los transportes que son del Estado, porque el Estado debe definir también que hay un tema estratégico nacional de que el transporte no debe ser todo privado, porque incluso si te paralizan el transporte, los privados te hacen una huelga, es un servicio público y de interés nacional, entonces el Estado entra con su brazo, ¿verdad?, para resolver esa situación. El Estado, si no puede operarla o entiende que puede ser un privado, un tercero, les asigna una licencia de operación a través de un contrato donde están definidos los niveles de servicio por 5 años, dice la ley, renovable 3 meses antes y por 5 años más. No obliga a, como están obligando ahora, que sea un fideicomiso, porque este gobierno ha querido, tiene una vocación privatizadora de todo lo que es el patrimonio público y los servicios públicos, ni alianza público-privada, pero sí puede darlo a través de los contratos. El fideicomiso no estoy descartándolo como figura, puede ser una opción, no necesariamente la mejor. Es un instituto jurídico que es de derecho privado, no hay una ley que establezca los fideicomisos públicos o público-privados, aunque la ley 189-11 establece el fideicomiso para vivienda de bajo costo. Se ha utilizado ese mecanismo para RD Vial y para otros 20 y pico de fideicomisos que se han estado dando en este gobierno. Pero el transportista, lo único que obliga a la ley es a que se convierta en empresa, sea SRL, Seporac, SACS, y que dé un servicio según se presente en el contrato, con los niveles de dignidad que necesita la gente. Ya en muchos países hay un combo, como dicen, hay un híbrido, hay compañías por acciones porque tienen grandes capitales, hay otras que son independientes, hay otras que son cooperativas porque también debe entrar lo que le llaman la economía solidaria, el sol sale para todos. Ahí hay un grupo de cobradores, de choferes, de propietarios que tienen turno y que han desarrollado en toda la vida y que el Estado no puede de golpe y porrazo sacarlo por un proceso de privatización o de fideicomiso. Entonces, ya tenemos esa ley, yo creo que debemos seguir avanzando. Nosotros, no Tobías Crespo, sino desde la Fuerza del Pueblo, ayer dimos una rueda de prensa, no estamos opuestos a los corredores siempre han existido, y ni siquiera a la masificación y la colectivización, porque el primero que empezó fuera de Onatrate con Antonio Guzmán fue Leonel Fernández creando la ONSA, que era un seguimiento de la Onatrate, el AME, y luego vino en el 2005, en su segundo gobierno, en la línea 1 y 2 del metro. Luego Danilo Medina siguió con el teleférico y ahora Luis Abinader ha continuado, porque el Estado debe seguir, hay continuidad de Estado, con el monorriel, otros teleféricos y también un sistema de metro que supuestamente va a ir desde la prolongación 27 y llegará al aeropuerto. Ojalá sigamos construyendo miles de metros, es decir, yo soy abanderado de la masificación, de la colectivización, porque esos mecanismos funcionan y han demostrado aún con subsidio que ha salido más caro lo otro. Entiendo yo, ¿verdad? Sí, así es. Diputado, lo primero que quiero aprovechar es para reconocer, porque le hemos dado seguimiento a lo largo del tiempo y hemos visto la seriedad con la que usted ha abordado este tema del tránsito y los titánicos esfuerzos que finalmente se cristalizaron en la aprobación de una ley. O sea, realmente lograr la construcción de mayorías, la gente no sabe el nivel de esfuerzo que implica eso y usted realmente lo consiguió, por lo tanto nosotros desde aquí le felicitamos. Pero queremos hacerle esta pregunta. Esa ley de tránsito, ¿cuáles fueron las leyes que se tomaron como ejemplo de cuáles países para hacer, ¿verdad?, como una combinación y lograr, supongo que lo habrán hecho así, aplatanarlas para la República Dominicana? Mira, excelente pregunta, Tabaré, porque yo he escuchado gente después que se promulgó, sabes que cuando hay un hijo por ahí, nadie quiere asumir la paternidad, pero después que el hijo resulta ser exitoso, todo el mundo quiere ser el padre de ese hijo, ¿verdad? Si se hace pelotero y millonario. Como dicen, las derrotas son huérfanas, pero la victoria tienen dueño. Entonces, hay gente que ha querido indicar que nosotros hicimos un copy-paste de esa ley, muy desacertado. Nosotros vinimos analizando esa ley desde el 2005. En el 2005 vimos que la ley 241 no era suficiente,
creamos una mesa de trabajo, una mesa técnica donde estuvo aduana, la ONSA, la OPRE, todas esas instituciones, todas estas siglas de letra, ¿verdad?, que nosotros eliminamos, y quien dirigía era Tránsito Terrestre, porque la ley 241, a quien le daba facultad por ley era a la DGTT, que nosotros dirigimos por 6 años, de 2004 al 2010. Entonces, produjimos un primer borrador, eso fue interno, viendo las debilidades, los vacíos jurídicos. Luego tuvimos que sentarnos después del 2008, porque vino la campaña en 2008 y una ley tan fundamental es muy difícil que en una campaña electoral se pueda lograr lo que tú bien valorabas, los consensos, porque mire, ¿quién le habla? Muchas veces quiso chocarse la cabeza contra la pared porque los intereses, y después de haber puesto una cosa, devolverlo para atrás, vimos tantas cosas ahí que no es fácil lograr ese consenso, y es uno de los dones que un legislador, un político debería tener, lograr la credibilidad y el respeto, e incluso usted vio que nadie osó acusarnos a nosotros de nada porque no teníamos interés en el sector. Es decir, no sé si tú durante ese periplo nadie usó a hablar de nosotros, porque no lo teníamos, quisimos aportarlo. Entonces, vino otro segundo borrador. El consenso ahí, Tabaré, fue más amplio porque empezamos a integrar a las empresas de seguro, a los transportistas, a la Comisión de Reforma de la Justicia, al CONARE, fue más amplio. Produjimos un segundo borrador que fue el que finalmente, una vez yo ya electo diputado en el 2010, que en la campaña prometí que yo iba a lograr que el país tuviera un nuevo marco jurídico, discutimos mucho y tuvimos esa ley. ¿Qué países tomamos en cuenta? En primer lugar, ajustamos, porque hay que entender que nosotros los legisladores pretendemos ser el arquitecto de la sociedad que uno quiere, no para nosotros, es decir, no legalizar el desorden o el caos que tenemos actualmente, sino para nuestros hijos y nuestros nietos, porque las leyes aplican para el futuro, no son irretroactivas. Entonces, tomamos en cuenta la realidad dominicana para eliminar todas esas, hacer una reforma, porque el principal aporte de esa ley es la reforma institucional que creó una única autoridad, que estaba dispersa, mucho dispendio de recursos. Luego viene entonces la ley de transporte, que no había ley. Entonces, República Dominicana, tuvimos en cuenta España, tuvimos en cuenta Chile, Argentina, Colombia, también Venezuela, porque nosotros viajamos cuando fuimos directores de Tránsito Terrestre y cogimos modelos de todas las leyes de esos países y sobre todo de Costa Rica, de Panamá, porque fuimos a muchos seminarios internacionales e hicimos una legislación comparada, pero la realidad de la República Dominicana es diferente. Las leyes deben adecuarse a la cultura, a las situaciones de hecho y las soluciones de derecho para esas situaciones fácticas, y nosotros adecuamos y aplatanamos, como tú muy bien dijiste, las mejores prácticas de países que han avanzado y la realidad nuestra, y esa ley que está ahí es la ley posible, pero sí se hizo una legislación comparada de países que han avanzado. Por ejemplo, España tenía en el año 1990 6.780 españoles o personas morían en las vías públicas anualmente, pero agarró lo que hicimos nosotros, aprobó una ley, se estableció la voluntad política, se le aplicó recursos presupuestarios, porque la ley puede ser muy buena, ¿verdad? Pero si no hay recursos, se queda en el papel. Un poema, de manera filosófica, se queda en el papel. Luego se formó a todos los transportistas, los empleados de los ayuntamientos, y sobre todo, lo más importante, el régimen sancionador, porque la educación, yo digo que a Dios rogando y con el mazo dando. La educación vial desde las escuelas, en la parte preescolar, básica y media, y el régimen sancionador, las multas, las sanciones y la prisión cuando aplique, que se determine que ya el accidente no fue un homicidio culposo, involuntario, sino de manera planificada, es lo que va a llevar al cambio de cultura, una nueva cultura ciudadana. Mientras el ciudadano entienda, vea que violar la ley 6317 no tiene ningún régimen de consecuencias, no tenemos más que algo filosófico. Entonces, yo creo que el esfuerzo que hemos estado haciendo, y vamos a seguir haciendo, fiscalizando, es decir, el hemiciclo nos asignó, Francisco, a nosotros, como el fiscalizador de esa ley, para que la llevemos a su adecuada cumplimiento. Es muy difícil, porque como dice Balaguer, tú no sabes, tú quieres saber quién es Monchito, darle un carguito. Entonces nosotros siempre trataremos, porque fue mi último parto, un parto muy difícil, de que la autoridad entre en la legalidad. Muy difícil este tema, pero debe ser así. Hay un punto también que me gustaría preguntar.
en el caso nuestro, que somos abogados en ejercicio, que ejercen, hemos sido hasta cierto punto críticos con piezas legislativas que para hacerse operativas requieran de demasiados reglamentos, porque entonces después se alega que no se puso en funcionamiento porque falta tal reglamento. Por ejemplo, ahí está una ley muy importante de la ley de migración que se aprobó en el año 2004 y yo no sé cuántos años fue que duró esperando un reglamento. Sí, ¿por qué la necesidad de una buena ley para que requiriera 32 reglamentos? Pero esa respuesta la vamos a dar después de estos sabios consejos comerciales. La Cámara de Diputados realizó un arduo trabajo que incluyó la aprobación de varias iniciativas legislativas, el estudio de importantes proyectos de ley y el reconocimiento a grandes entidades y personalidades de la República Dominicana. Con la asistencia de legisladores de las distintas bancadas políticas, la institución entregó un pergamino de reconocimiento al empresario y filántropo Emilio Alcedo Reyes Vargas por su trayectoria en la enseñanza de técnicas productivas de tabaco y de actividades industriales. Asimismo, Alfredo Pacheco anunció la celebración de una vista pública de parte de la Comisión de Junta Central Electoral que estudia los proyectos de ley del régimen y código electoral. También la Comisión Bicameral continuó con el estudio de los proyectos de ley de extinción de dominio y la de derechos humanos, visitó la cárcel La Victoria para dar seguimiento al trato de los internos. Igualmente, 33 comisiones más estudiaron diferentes proyectos de leyes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y retomando la pregunta, honorable diputado, quisiéramos saber por qué una ley, una buena ley, que entendemos que como es esa, la ley de tránsito y movilidad terrestre, necesita tantos reglamentos, 32. Eso sería bueno que nosotros... Mira, esa es una de las
mejores preguntas porque implica en sí la operatividad de una ley. Tú mencionabas la ley de migración, que solamente tenía una para regular un tema que tiene que ver con la parte migratoria, pero esta ley, como nosotros hicimos, Tabaré, un código de la movilidad que no existía, es decir, los ayuntamientos no tenían definido un marco que estableciera las políticas públicas sostenibles para la movilidad de personas y de carga dentro del territorio. Pero tampoco teníamos una ley de transporte, pero tampoco teníamos una ley de seguridad vial, una ley 241. La ley 241 era solamente de normas de conducción, sanciones y las instituciones que daban los documentos. Únicamente quedó obsoleta. Entonces, esto requirió que nosotros, al tener 30 años de que los diferentes gobiernos, hablo de todos los partidos, ¿verdad? No asumieron el rol de darle al país una ley de transporte, una ley de movilidad, tuvimos que en las discusiones que se presentaban llevar muchos aspectos técnicos, de administrativos y, ¿por qué no?, de tecnología, porque van a venir avances, por ejemplo, los vehículos autónomos y ciertos avances que se van a dar en la movilidad y en el transporte, que no todo se le podía dejar a una ley. Entonces, estaba el reglamento de señalización, el reglamento de transporte público, de transporte privado, de taxi, de transporte escolar, transporte turístico, transporte de funerario, transporte de bomberos, pero no solamente eso, los temas que tienen que ver con la regulación de la señalización. Es decir, cada uno de esos temas técnicos, si nosotros lo hubiésemos desarrollado en cada sesión, capítulo y título de la ley, iba a llevar que la ley llegara a más de 3.000 artículos. Entonces, la autoridad, y sobre todo que nosotros tenemos la ley del derecho administrativo, debimos darle a la autoridad para que los avances del día a día y los cambios fueran llevados a reglamento y no tuviese que ir al Congreso para que un aspecto que iba, porque esto avanza mucho, el tema de la movilidad, las tecnologías, la ley apuesta mucho a las TICs para este sector. Entonces, no llevar al Congreso para temas que se pueden resolutar por un acto administrativo de un reglamento. Pusimos un consejo directivo que a través de una consulta, pero sí establecimos lo que dice la ley 107-13 de los derechos de las personas en su relación con la administración y los procedimientos administrativos, que debe ser puesto en consulta para que los agentes, los interesados, aporten en esos reglamentos. Y esa fue la causa que nos llevó a que los reglamentos fueran tantos. Realmente el Intran nos redujo a 23 porque consolidó algunos que eran de temas similares, y hay un último acápite de esos reglamentos que dice que cualquier otro reglamento que la necesidad y el Intran en futuro entendiese que sea necesario. Pero esas son las razones que me lo han preguntado en otros programas por cual se pusieron tantos reglamentos. Además, que para que la gente supiera, la OTT tenía reglamento, el ayuntamiento del distrito, que había avanzado mucho en las normativas de publicidad exterior, ¿verdad?, de los derechos de vía, de los accesos ilegales. Es decir, ya había toda una serie de aspectos que había que llevarlo a reglamento, sobre todo pesos y medidas, las dimensiones de los vehículos pesados, el ancho, la altura, el pesaje. Todo eso son temas que si tú lo llevabas a la ley muy técnicos, con el tiempo iban a avanzar e iba a quedar obsoleto. Entonces, esa fue la razón que dejamos que, lo que pasa es que estamos hablando de un código, son 360 artículos y hubo mucha falencia que hubo que llevarlo a reglamento, porque si no, entonces íbamos a tener una ley de, qué sé yo, más de 3.000 artículos. Todavía nos queda poco tiempo, pero no quisiera que se vaya al espacio sin que nos aborde lo que ocurre en el canódromo y también lo que acontece en Santiago, que es otro centro de retención de vehículos. Aquí en Santo Domingo Norte hay otro. Correcto. ¿Tiene la DGCET la facultad de retener los vehículos cuando son fiscalizados e incurre el conductor en alguna falta o sea, alguna violación a la ley? Sí, las tiene, pero las que especifique la ley. Cualquier otra es una violación a la ley y también un desacato. La ley 6317 le da facultad únicamente en el artículo 189 a la DGC a retener el vehículo de manera temporal por 72 horas, y pusimos 72 horas para garantizar dos derechos fundamentales que están en la Constitución de la República. Artículo 46, el derecho al libre tránsito, que aunque es un derecho fundamental, la ley 6317 lo regula. Los derechos tienen jerarquías y tienen precedencias y pueden ser regulados. Y el derecho a la propiedad privada, que es el artículo 51,
Incluso el derecho al libre tránsito está no solamente constitucionalizado, sino en la Convención de Ginebra del año 48 en beneficio de los turistas, de los viajeros, de los inmigrantes. Derecho fundamental. Sí, entonces esos dos derechos no pueden ser vulnerados más allá de lo que regula la ley 63.7 en el artículo 189 que paso a explicar. No puedes demostrar la propiedad del vehículo si no tienes la matrícula o una copia. Es lógico que no te dejen seguir conduciendo porque la ley dice que tiene que tener la original o la copia en el vehículo. O puede ser denunciado robado o para una actividad delictiva. Segundo, si no tiene la placa. Si el vehículo no tiene placa, no tiene identificación, pues puede ser retenido por 72 horas. No tiene la póliza del seguro. Si tú no tienes la póliza del seguro, no puedes resarcir daños a la tercero y a las víctimas en la parte penal y civil por los accidentes provocados por ese vehículo. Y también en el caso de que no tenga la inspección técnica vehicular, que es lo que nosotros llamamos la revista. Si tú te das cuenta, todos esos aspectos son del vehículo, porque el vehículo no es que viola. Quien viola es el conductor. Por ende, si yo no tengo la licencia o está vencida, no me pueden retener el vehículo porque está violando dos derechos. La imposición de la multa, llenar el acta de infracción, el pago de la multa, resarce o subsana el daño que yo le hice a la sociedad o al Estado por violar lo articulado de la ley 63.17. Bajo esos cuatro aspectos, el Intran puede por 72 horas. ¿Qué pasa a los 72 horas? Que el Intran debe mandarle, la DGC debe mandarle un listado al Intran, el Intran publicarlo, y lo dice la ley en el artículo 243, publicarlo en un periódico de circulación nacional o en la página de la DGC y el Intran, y entonces en un plazo de 3 meses, que son 90 días, el Intran, cumpliendo el derecho común junto con la consultoría jurídica, bienes nacionales, ¿verdad? Y puede subastarlo a aquellos propietarios que aparezcan. Hay que devolverle el vehículo simplemente con la Dirección General de Impuestos Internos. Todo ese cementerio de motores que hay ahí en el canódromo, que es un absurdo, una aberración. Lo que pasa es que mientras más motores entran, más circula el dinero. Entonces hay una serie de aspectos muy feos ahí en ese canódromo, pero no solamente en el canódromo, sino también en Santo Domingo Norte y en Santiago, que creo que está en la Fortaleza. La autoridad no está para retener vehículos, solamente bajo esos 4 aspectos. Lo demás se está violando la ley, y también una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 0021 del guión 15 del año 2015, antes de promulgar esta ley, que establece que por estacionamiento el Intran no puede retenerte el vehículo, sino que la gente debe buscar en un racionable, notificarlo, ponerle la infracción en el retrovisor, pero cuando tú entonces lo pones en el retrovisor, estás multando a nombre de quién está el vehículo y no al conductor, que es el infractor. Entonces, la ley establece hasta qué hay que hacer con ese parque, con ese cementerio de vehículos, que verdaderamente es una aberración, Diputado, un absurdo. Queda poco tiempo, pero quiero abordar brevemente la parte política. No sé si usted vio una entrevista del ex ministro de Educación, que ha indicado que la fuerza del pueblo no llega a un 14%, y el PLD está diciendo con bombos y platillos que va a salir el expresidente Medina en mayo. ¿Qué reacción le genera eso a usted? No, nosotros estamos trabajando. ¿Tiene miedo la fuerza del pueblo? No, mire, yo vengo del PLD, yo dejé ahí 34 años de trabajo. Nuestro adversario político no es el PLD, nosotros estamos muy claros que es el PRM y el gobierno de Luis Abinader, y estamos trabajando, fortaleciendo y creciendo la fuerza del pueblo. Hay muchos compañeros en el PLD que son amigos nuestros, que están viniendo y que van a seguir viniendo hacia la fuerza del pueblo, y verdaderamente nosotros deseamos que al PLD le vaya bien, porque no estamos en contra del sistema de partidos políticos, pero a la fuerza del pueblo están viniendo no solamente PLDistas, están viniendo muchos cubiados que le han engañado del PRM. Es decir, la cantidad de dirigentes y de miembros del PRM, aún en el gobierno, ese contrato social, ese puente que uno crea con los ciudadanos, que no se cumple, están llegando a la fuerza del pueblo, pero no solamente del PRM, también están viniendo del Reformista, del PRD, y nosotros no estamos en el gobierno, ni estamos ofreciendo nada para que vengan. Es decir, la gente está viendo desde muy temprano, y yo digo que cuando el domingo va a llover, eso es la inteligencia del pueblo,
tú lo sabes, desde el sábado uno se da cuenta. Entonces, cuando tú ves que un pueblo muy sabio está viendo a 3 años de las elecciones a Leonel Fernández, a la fuerza del pueblo, como la opción, la esperanza de la gente, te dice lo que puede pasar en el año 2024. Nosotros este año, Tabaré, 2022, es el año del avance, el 2023 de la consolidación y el 2024 hacia la gran victoria del Palacio Nacional con Leonel Fernández, la fuerza del pueblo. Y déjame decirte que Leonel es el político, el primer presidente del PLD, no pudimos llegar con don Juan. Vuelve en el 2004 y se reelige. Trabaja para que Danilo Medina gane en el 2012 y en el 2016. Y hoy está construyendo desde la oposición una fuerza, una política con deseos. Y no te lo digo porque yo esté en la fuerza del pueblo, es porque uno lo está viendo en la gente, que nos están llegando demasiada gente que quieren trabajar desde temprano y que no quieren hacer fila, ¿verdad? Después. Entonces nosotros estamos trabajando para eso y creo que si las cosas siguen como van, va a ser muy beneficioso y exitoso con la bendición de Dios y el trabajo que estamos haciendo. Lo de los posicionamientos, las encuestas son mediciones que se dan, son una foto de un momento y nosotros entendemos que más que la encuesta es la tendencia. ¿Quién es el partido que está creciendo del 2020 para acá de manera contundente, que de un 5.66 hasta ponerlo un 14 es importante porque ha crecido 3 veces lo que tuvimos? Bueno, en caso de que sea verdad, que nosotros no tenemos esos datos, muy por el contrario. ¿Cuáles son los números suyos? Den los números suyos, que usted es un hombre... Los números que llevamos es que Leonel Fernández tiene de un 32 a un 33 en la intención de voto, Luis Abinader 39 punto y pico. Como candidatos. Leonel y hay sectores donde... ¿Tiene más que todos los candidatos del PLD juntos, Leonel? Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Es que Leonel es un sentimiento... Gustavo no va a estar de acuerdo con eso. Bueno, le mandamos saludos a Gustavo, pero debo decirle a Gustavo que está con un colega que también tiene ese sentimiento. Leonel Fernández es un sentimiento en el PLD, pero también Leonel Fernández tiene un liderazgo que atrae reformistas, PRDistas, porque es un líder que su liderazgo está y no porque lo diga yo, está por encima de la fuerza del pueblo, del PRD, del PLD, con características internacionales, y es un activo estratégico que todo el mundo quisiera tenerlo, con la experiencia, con la madurez, el manejo de crisis. Déjeme decirte que en las encuestas, el 46% de los jóvenes están aspirando a una gente como Leonel Fernández en este momento de crisis. Oiga, los jóvenes, a un expresidente que fue 3 veces presidente y gobernó en el 2016. Oye, lo que tenemos que hacer es el compromiso de invitarte nuevamente al espacio, porque hablar contigo... Quisiera que te Gustavo aquí. Bueno, trataremos de nuestro amigo Víctor de ASA también. Cómo no, agradecer la entrevista. Digo, junto con usted. Por supuesto. Ha sido muy provechosa, muy buena. Y ojalá que todas esas recomendaciones y observaciones que haces pues puedan ser materializadas, ¿no? Y que se cumpla de manera efectiva esa gran ley que has aportado a la República Dominicana. Gracias, Francisco y Tabaré. Amigos televidentes, a todos ustedes también las gracias por la sintonía durante esta hora de nuestro espacio Consensuando. La invitación para que continúen con la programación de nuestro canal y también nos veremos el próximo sábado. Bye.